Auspicia a Impacto Económico Equipel. Materiales eléctricos, energías renovables, medición e instrumentación, automatización y control. Equipel.com. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Neuquén. Consulta en la web el listado de profesionales activos. Contrata a un profesional matriculado. RSB. Máster Gráfica y Promo Plus. Desde hace 30 años convirtiendo grandes ideas en grandes soluciones. mastergrafica.com.ar. Acordate que nos podés encontrar en Instagram como Impacto Económico NQN y también nuestra web impactoeconómico.com.ar. La guerra de aranceles, la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump y sus consecuencias, lo analizamos junto a Pablo Benítez Jacot, es licenciado en Relaciones Internacionales, profesor y además presidente de la Fundación Progreso y Libertad. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Dani? Gustazo saludarte. Gracias por la invitación. Siempre un placer para el intelecto. Bueno, una primera reflexión de esta guerra comercial iniciada por Trump. Sí, yo creo que lo que ha sonado rimbombante en los últimos tiempos es el tema de los aranceles que ha impuesto los Estados Unidos de Norteamérica sobre la casi totalidad de las naciones con las que comercia, o con la totalidad. Sí. Pero habría que buscar el fondo del asunto y me parece que tenemos que indagar, sobre todo en una persona que no es muy conocida, que es el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien hace tiempo, desde que se da la asunción y uno analizando el discurso número 47 de la asunción presidencial de Donald Trump, es que los Estados Unidos presenta dos problemas básicamente. Uno es la revisión total de su déficit fiscal, que ronda el 6,7% del Producto Bruto norteamericano y lo excede en un 10%, que hablamos de 27 billones del Producto Bruto norteamericano, y un déficit que es 10% más, 10 billones más, perdón, que ese de 27 billones. Y por el otro lado, la profunda necesidad de convertir a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera nuevamente. Ese es el objetivo que plantea Trump. Ese es el objetivo que plantea Trump a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien es un analista prestigioso del Partido Republicano en temas geopolíticos y de economía internacional de hace tiempo. Entonces, ese objetivo es primordial. Y en su visión de convertir nuevamente a los Estados Unidos en una potencia manufacturera, liderando lo que es la tecnología ligada a la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, es, como él lo ha dicho, fundar un nuevo Bretton Woods, es decir, un nuevo acuerdo comercial global. Es decir, la visión es la siguiente. Estados Unidos tiene a China como principal competidor. China goza de un superávit formidable en su cuenta corriente, es decir, ingresos-egresos del 16% del producto. Los Estados Unidos está en una situación donde no podría devaluar el dólar, es decir, como su moneda fuerte, porque esto implicaría un aumento de los intereses, de que por sí solo de los intereses de la deuda están superando las erogaciones en jubilaciones, seguridad social y demás en los Estados Unidos. Ahora, pero discúlpame, este enfoque de transformar a Estados Unidos en una potencia manufacturera es un enfoque intervencionista. Exactamente, ¿no? Porque ahí voy al tema de los aranceles, pero es importante ver la estrategia, porque esa estrategia tiene un horizonte temporal. Son los próximos 4 años donde Estados Unidos se plantea hacerlo. La suba de aranceles presume, y remarco la palabra presume, implicaría que la mayoría de las naciones necesitarían al mercado norteamericano y vendrían a renegociar su estatus, donde Trump entiende que una situación muy ligada básicamente a las ideas mercantilistas, ¿no? De que las déficits de la balanza por sí solos son una especie de saqueo a un país. Es decir, hay que verlo dentro de lo que históricamente los Estados Unidos considera que es la defensa de lo que ellos consideran su interés nacional. Y esta presunción de que la mayoría de las naciones van a volver a negociar con los Estados Unidos de Norteamérica implica también hacer punta en empresas de alta tecnología como las que se están observando que han reinstalado algunas, como en el caso de NVIDIA o en el caso de la empresa de Taiwán de constructoras de semiconductores, Foxconn, entre otras, y sobre todo un auge y una necesidad de abastecer a estos nuevos clústeres que NVIDIA piensa construir en el medio oeste norteamericano en base a un aumento total de la producción petrolera. Es decir, y detrás de eso, de esa barrera arancelaria, convocar, presume, y remarco presume, Daniel,
que las empresas del mundo van a venir a producir dentro de Estados Unidos. Ahora, ¿qué efectos va a tener Claro. en la actividad económica en Estados Unidos? El primer- Este aumento de los aranceles. El aumento del arancel es, primero que Trump pretende hacerlo de un horizonte temporal que ronda los 3 años. Yo dije 4, pero en realidad son 3 Sí. años. Inicialmente ha llegado a un nivel de incertidumbre porque en el último tiempo el comercio internacional se ha estado vinculando en temas de lo que se llama nearshoring, que es una cercanía, pero los efectos inmediatos van a ser, por un lado, en gran cantidad de bienes que importa a los Estados Unidos de Norteamérica verán limitado, encarecido, y va a encarecer el costo de vida del pueblo de las empresas, sobre todo las pymes. Inicialmente van a tener un costo de casa, pero posteriormente van a tener aumento de costos muy elevados, incertidumbre y volatilidad. Y sobre todo, esto, como remarco, al querer hacerlo en un horizonte de muy corto plazo, sí o sí necesita el acuerdo de China. Y el acuerdo de China implicará que China deba devaluar su moneda, con lo cual esta situación de no negociación y incertidumbre, que no se va a hacer rápidamente de la llegada de las empresas que pretende Trump, va a generar obviamente un encarecimiento y un aumento de la inflación muy probablemente En Estados Unidos. en Estados Unidos. Claro, pensemos una empresa que fabrica en Estados Unidos, pero que utiliza componentes importados, como se da en todo tipo de fabricación, ve aumentado sus costos. Mayores costos, menos rentabilidad. Sí, es decir, Un problema. Es un problema enormemente porque hay un ejemplo muy gráfico que uno siempre ve, cómo se construye un avión, que yo lo uso en las clases de comercio, tiene banderitas de toda parte del mundo. Claro. Son insumos pero lo que serían las cadenas globales de valor, De suministros. de claro, suministros claro. en cuestiones muy micro que van a sufrir y van a generar obviamente un retraso en la productividad, etcétera, etcétera. Tenemos que cotejar entre lo que pretende la visión estratégica en el que se apoya el presidente Trump, que es la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, como te remarcaba, y obviamente el tiempo en que esto realmente se puede ejecutar y si las cosas son como pretende la presidencia. Sí, bueno, hablando de secretarios de Tesoro, un ex secretario de Tesoro, como fue Lawrence Summers, planteó que, digamos, las acciones de Trump, esta guerra comercial, va a generar un efecto negativo de 30 billones de dólares en términos de mayores precios, mayores costos. Pero además, y te comentaba antes de comenzar, una columna en el del Cato Institute, Estados Unidos importa 13.000 bienes, comercia con 200 países. Sí. ¿Cómo haces para controlar, administrar toda esta cadena de aranceles, no? No, sí, porque O sea, tenés una cantidad de información a la que le tenés que dar respuesta. Es informa prácticamente muy complicado. es imposible. Obligaría a una revisión enorme con todo lo que es inmediatamente los efectos que tiene sobre la economía y una revisión imposible de controlar. Sí. Ese es el tiempo. Ahora, en Argentina, ¿cómo pega? ¿Cómo nos pega? La Argentina entró dentro de los países que están bajo un arancel promedio del 10%. Para la administración de Milei sería colocar a la zona Mercosur, a la zona de influencia con Brasil dentro de esos países. La Argentina en los últimos tiempos, si bien dentro de los 70.000 millones de dólares de exportación, 6.500 millones corresponden al mercado norteamericano, pero habría que observar producto por producto, porque hay productos que ya gozaban de un arancel mucho más bajo, la entrada de aluminio, la entrada de acero, la entrada de otros procesos industriales, y sobre todo hay que tener en cuenta no solo la parte arancelaria, sino que Argentina, cuando uno revisa las crisis internacionales de las últimas décadas, la Argentina, como está pasando actualmente, se ve seriamente afectada por encontrarse en una situación de riesgo, es decir, de riesgo crediticio o de una fortaleza sujeta a una debilidad siempre cambiante, lo que sumaría a lo que es la situación del dólar, la situación de la bolsa de comercio y lo que sería la salida, por lo menos, de capitales que ven incertidumbre en la economía. Claro. No solo la cuestión arancelaria, sino la cuestión de debilidad de la economía que obviamente es un elemento a seguir porque ha pasado en otros efectos de crisis diferentes, por el efecto tequila, la crisis rusa, la crisis del sudeste asiático, la crisis brasilera. Obviamente Argentina, al ser un país vulnerable, va a sufrir obviamente en cuanto a las exportaciones, en cuanto a la nueva renegociación, pero también hay que tener cuidado con los factores financieros que son importantes porque podrían generar una crisis un poco más grande. Sí. Ahora, a diferencia de otros shocks externos, hoy tenemos superávit fiscal, no se emite moneda para financiar el sector público. Esa es una gran diferencia que nos pone en una posición más sólida frente a estas turbulencias
de los mercados internacionales, ¿no? Es una posición muy diferente. Recordemos que en los años 90, donde se dieron en el último periodo de la presidencia de Menem 4 crisis, nos encontramos con una debilidad de déficit y de recesión de la economía y sobre todo el gran elemento, el gran activo que tiene la administración de Milei que es el cierre del acuerdo con el FMI. La Argentina tiene sobrecumplidas las metas de exigencia que le ha pedido este organismo, con lo cual la situación es muy diferente y además goza de un superávit que parece estar bajo un cerrojo de hierro, por suerte, en la administración de la actual presidencia. Sí. Ahora, vos fíjate cómo, y como lo venimos planteando con insistencia, el proteccionismo es perjudicial, ¿no? A nivel de un país, a nivel de un conjunto de países. La prueba está en la caída de las bolsas, en la perspectiva de una recesión global. Es extremadamente nocivo. Las grandes crisis globales han venido, incluso la peor de todas, bajo suba de aranceles por parte de los Estados Unidos en forma muy disruptiva y muy elevadas, como es la que precedió al crack del 29, y entre otras situaciones ha generado un traspaso a algo que hay que evitar, si la experiencia manda, transitar del multilateralismo al bilateralismo, lo cual sería tremendo para la economía internacional de todas las naciones, porque el proteccionismo además genera un empobrecimiento. Recordemos que las grandes crisis que provienen del proteccionismo, del exceso de proteccionismo, ha generado desastres económicos, desplome de los activos de los commodities, como pasó en el año 29, y sobre todo en extremo, uno no quiere ser alarmista, pero si lo querés llevar al extremo es peor, una tardanza por parte de países centrales en reconvertir o en mejorar su economía que ha llevado en algunos casos hasta 10 años. Y en la historia argentina, para los países chicos, porque esto genera confusión en la clase dirigente, el proteccionismo ha sido la causa del deterioro de vida de la Argentina en el siglo XX. Claro. De la década del 50, 60, 70, para darte una idea, después de 40 años de proteccionismo, en el año, no, principio de los 90, solo tenía como capacidad exportable el 20% de la economía argentina, que había vivido bajo subsidios y bajo el ala de aranceles externos durante décadas. Es decir, ha sido nefasto y eso fue acompañado con todos los peores males y las peores plagas de las crisis que uno puede encontrar. Sí, bueno, yo siempre insisto, el proteccionismo desprotege al consumidor, ¿no? Porque hace que disminuya la oferta de bienes, mayores precios, menos calidad, menos competencia. En el caso argentino se ve que alguno, insisto, que se quiera emocionar con esto, siempre se hablaba en su momento en las décadas 40, 50 de vamos a industrializar para proteger a la industria y finalmente descapitalizaste la ventaja competitiva comparativa y generaste una industria que, como te decía, en 40 años por la bendición del proteccionismo no podía colocar un clavo en el exterior. Tal cual, no es competitiva salvo casos muy puntuales. Salvo casos muy puntuales, un margen muy menor y esto está en la evidencia empírica de la OMC y ligada a la Argentina, está clara en las documentaciones de aquel tiempo. Pero además también la evidencia, la realidad demuestra que los países que más comercian con el mundo, que tienen mayor intercambio comercial, exportaciones e importaciones, tienen un mejor nivel de vida quienes viven en esos países. Sí, hace un poquito escuchaba al economista Carrino, decía algo muy interesante, esta visión de colocar el déficit comercial como un elemento de debilidad. Cuando vos ves el caso de Chile, el caso de Perú, que han tenido años de déficit comercial, incluso Estados Unidos, vos ves el historial de los últimos 15 años ha sido de elevar el ingreso per cápita, aumento de la productividad y sobre todo han recibido muchísimas inversiones. No es un elemento que como están sosteniendo en una primera escena, un elemento de debilidad de la economía. Incluso Estados Unidos ha crecido fuertemente a pesar de esto que observa Trump. Claro, discúlpame, si vos compensás el déficit comercial con ingreso de capitales, ahí la cosa se balancea. Es que todos han aumentado el ingreso de capitales, que es la parte que cubre esta situación. Lo que yo observo es que es una parte que incluye aranceles, una revisión, y lo dicho por ellos, de refundar un nuevo sistema, un nuevo Bretton Woods, como te decía. En esto están los aranceles, en esto está la idea del posicionamiento geopolítico sobre las rutas del Ártico en Dinamarca. Toda esta escena disruptiva que va a sacudir a los países periféricos, y es muy responsable en muchos sentidos, se enmarca dentro de esta nueva idea. Nos tenemos que acostumbrar, me parece, a un mundo que lamentablemente va a estar en unos primeros cimbronazos. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Incierto. Incierto totalmente. No se pierda el próximo capítulo. El punto es si la estrategia diseñada por Trump es consistente con los objetivos que plantea, ¿no? El tema es ese, si va a pasar, porque ellos presumen que va a pasar. Y si no pasa, será un desastre. Claro. Continuaremos con estos temas. Un gusto. Gracias, Pablito. No, por nada.
Tené siempre presente que en el Hotel Hilton Garden Inn Neuquén podés organizar tus reuniones ejecutivas al más alto nivel. El Meeting Package te ofrece sala de reunión para hasta 20 personas, 2 coffee break y almuerzo buffet, pantalla y proyector y puntos Hilton Honors. Más información al 299-4307-700. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos humideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Cluster CIAR, potenciamos tu energía.